Muy buenas tardes, amigos, amigas. Estoy pero feliz porque este es el primer video que estoy subiendo en el canal de YouTube desde el consultorio neuropsicológico La Fuente Verdadera que te presenté en el video anterior. Y como te había mencionado, vamos a conocer lo que es la resiliencia. Es una capacidad, pero cuando yo empecé a aprender sobre esto me quedé pero impresionada de lo que es y de lo que significa y cómo le podemos quitar pero tanto provecho si la descubrimos y la empezamos a enfocar y a utilizar como tiene que ser. Un término bastante conocido, si sos estudiante de psicología, docente, seguramente ya escuchaste hablar, ¿verdad? Pero hoy vamos a aprender y como eh, estos temas van a ser desarrollados un tema por semana, donde vamos a tener 2 transmisiones en vivo de aproximadamente 1 hora y durante los otros días de la semana los videos más breves, ¿verdad? Tratando puntos específicos. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es el concepto de este término y de esta capacidad. Y es la resiliencia. Ya habrás escuchado hablar de la resiliencia, ¿verdad? Siempre este término es antiguo, ¿verdad? Pero inicialmente se usaba este término en física, ¿verdad? En física, diciendo que la resiliencia es la capacidad que tiene una materia o un objeto de volver a su estado, de volver a un estado, ¿verdad? Inicial, o sea, es algo elástico que vos movés, ¿verdad? Que vos le sacudís, le das la vuelta, le arrugás y como que esa materia resiste. Cuando vos extendés otra vez eso vuelve a su estado inicial, ¿verdad? Entonces eso era el concepto de resiliencia en un primer momento, ¿verdad? La RAE después, años después, la Real Academia Española de Resiliencia, repito el término resiliencia, según la RAE, dice que es la capacidad humana. Miren, aquí ya hablamos de una capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límites y sobreponerse a ellas, ¿sí? Bueno, de ser una cualidad de materia. Después, en ecología, dicen que la resiliencia se refería a la recuperación de los espacios, de los recursos naturales, por ejemplo, después de un incendio en un bosque, bueno, la, eh, todo lo que viene a ser la vegetación de ese bosque, o ese bosque puede volver a recuperarse con el tiempo, entonces a eso le llamaban también resiliencia. Y mucho tiempo después la psicología tomó este concepto y empezó a aplicar al ser humano, y tenemos el concepto que dice que es una capacidad que tiene una persona de asumir con flexibilidad una situación límite y sobreponerse a ellas, ¿verdad? Sobreponerse a ellas. Vos tenés una situación, un problema, una dificultad y te sobrepones a ella. Eso es lo que dice la RAE. La psicología, un poquitito más profunda, ¿verdad? Nos dice que agrega a este concepto que de sobre, del momento en que vos te sobrepones a esa situación, vos también aprendés de esa situación y podés salir fortalecido de eso, ¿verdad? Damos un pasito de sobreponerse nada más, porque entendamos que si una persona o si alguien te dice que la resiliencia es una capacidad de sobreponerte a una situación, no se queda solo ahí, porque toda persona se sobrepone a una situación. Ahora, ¿cómo te sobrepones? O sea, ¿cómo sobresalís a eso? Por supuesto que yo puedo sobresalir o sobreponerme de la muerte de un familiar, puedo sobreponerme de un divorcio, pero ¿cómo te sobrepones? O sea, ¿cómo estás en el momento en que supuestamente te sobrepones a eso? Entonces, la psicología después agrega que podemos aprender de las situaciones y salir fortalecidos. Si uno va un poquitito más allá y va en la etimología de la palabra, a mí me gusta encontrarle a la palabra, estudiarle a la palabra en su profundidad, porque encierra tantos misterios y tantos secretos las palabras que no se pueden imaginar, ¿verdad? Bueno, la etimología de la palabra resiliencia nos dice, o sea, está la composición, te voy a leer, ¿verdad?
La re, que es la intensidad, la reiteración, ¿sí? Eso es re. Intensidad, reiteración. También está compuesto por la palabra salire, que significa saltar, salir, brincar, cambiar, ¿verdad? Juntando todo eso es la cualidad del que vuelve a salir y quedar como estaba, ¿sí? Entonces, etimológicamente es algo que vuelve a quedarse como estaba. Y es algo impresionante porque si yo tengo un problema, vamos a partir de acá. Yo tengo un problema en este momento, yo estoy sin trabajo y yo tengo que utilizar esta capacidad para sobreponerme a esta situación, poder aprender, poder avanzar sobre esto, ¿sí? Entonces, si yo voy a pasar por esta situación y voy a volver a quedarme como estaba, o sea, la pérdida es mi trabajo y voy a volver a trabajar posterior a haberme quedado sin trabajo, parece un trabalenguas, pero yo voy a volver a la misma situación, dice. Pero nosotros, y yo quiero compartir hoy desde la fuente verdadera el concepto de lo que es la resiliencia, porque no es ni siquiera volver al estado, porque imagínate, en marzo te quedaste sin trabajo, todo este tiempo estás frustrado, ansioso, estás pasando por esa situación límite en donde vos necesitas sobreponerte a él. Entonces, pasa todo esto, vos conseguís un trabajo. Entonces, según el concepto etimológico y el concepto del diccionario, vos al conseguir un trabajo ya sobresaliste, te superaste esa situación y ya volviste a un trabajo. Pero, insisto, ¿cómo volviste al trabajo? O sea, hay algo mucho más. Yo te voy a decir primeramente lo que no es resiliencia para que nosotros podamos quitarnos ciertos mitos, ciertos mitos, ¿verdad? Ciertas estructuras que nos enseñan, ¿verdad? Yo te voy a decir lo que no es resiliencia. No es oponerse negando las situaciones, ¿verdad? No es ser resiliente o tener resiliencia cuando yo digo, no pasa con nada, no es nada, o no quiero saber, o no quiero hablar del tema, no quiero que nos discutamos sobre eso, o no quiero tocar ese tema, no quiero hablar luego de eso. No se trata de oponerse negando la situación. No es superar solamente. No es que vos superes las situaciones adversas, es que vos superes correctamente. No es sobreponerse, no es volver al estado inicial o al estado en donde estábamos antes del problema, sino ir mucho más allá. No es tolerar la adversidad ni los problemas, no es tolerar. No pienses que la resiliencia es tolerar una situación. No es hacerse más fuerte volviéndose frío, cerrado o elegir una vida que no se enfrenta, que no quiere desafíos con tal de evitar cualquier situación que le produzca cierta inestabilidad por momentos, ¿verdad? No es seguir como si fuera que nada no pasó. No es adaptarse, porque adaptarse a algo, adaptarse a un problema, adaptarse a una situación es acomodarse. No es la capacidad solamente de algunas personas, es una capacidad para todos. No es no experimentar dificultades o no experimentar dolor o no experimentar esa situación adversa. No es negar las emociones. Eso no es resiliencia, no es sobreponerse a una situación negando las emociones, no es ocultar, no es oponerse a eso, ¿verdad? Entendamos, hago un repaso para que podamos ubicar. Estamos estudiando el término resiliencia, de que desde la física nos habla de la capacidad que tiene una materia de volver a un estado anterior, ¿verdad? De recuperarse según la ecología, de que algo se recupere y vuelva a un estado. Su etimología, que nos dice que es volver también a un estado inicial, ¿verdad? Que se estaba antes.
Y yo te estoy mencionando todo lo que no es resiliencia. Ahora, yo te voy a decir lo que sí es resiliencia. Y lo que sí es resiliencia es que la resiliencia es la capacidad que posee toda persona de renovarse durante y posterior a un proceso. Y este proceso envuelve pruebas, adversidades, aflicciones, dificultades, problemas, situaciones, límites, todo eso, mediante una resistencia que produce ajustes y transformación que permite volver e ir progresivamente a un estado de bienestar superior, formando un carácter flexible, firme y fuerte. Parece complicado, pero no lo es. Si vos tenés un problema, estás pasando por una situación problemática, estás pasando por una dificultad, por una adversidad, cuando vos te das cuenta de que hay una capacidad dentro tuyo de ser resiliente, de una capacidad que te hace poder superar esta dificultad, de poder salir de esto. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro tuyo? Hay una capacidad que te permite renovarte, ¿sí? Que te permite resistir a eso y que te permite no solo volver al estado en el que estabas antes del problema, sino ir mucho más allá. Si hoy vos te quedaste sin trabajo y ahora estás pasando por ese problema, entonces vos podés renovarte acá, vos podés resistir esto y vos podés el día de mañana volver a tener un trabajo. No te vaya a quedar con volver a tener un trabajo, sino tu persona, tu desarrollo tiene que ir a que ese trabajo que vos vayas a tener, vos lo hagas de la mejor manera, vos lo aproveches, vos puedas en ese trabajo ser más creativo, tener más iniciativa, ser más productivo, hacer mucho más de lo que te piden, llegar más temprano, salir más tarde. O sea, no es volver al estado nomás, sino es volver a ese estado e irte mucho más allá, ¿verdad? Eso es la resiliencia. Algunos dicen que es retroceder. Sí, por supuesto, es retroceder. Uno vuelve, pero uno vuelve mucho más allá, formando un carácter mucho más flexible, más firme y fuerte. Porque ser flexible no es lo mismo, no es no ser firme. Uno es firme en un propósito y es flexible ante los cambios, es flexible ante lo que tengamos que doblar o tengamos que movernos o tengamos que cambiar. Entonces uno es flexible. Ser resiliente es irte mucho más allá, ¿verdad? Sacar algo muchísimo mejor que volver solamente a un estado en el que estuviste anteriormente. Si vos te separaste hoy de tu esposa, en el momento en el que se supere la situación, en el momento en el que pase el proceso y esta capacidad de la resiliencia te permita renovarte, te permita resistir, cuando vos vuelvas, ese matrimonio va a ir mucho más allá y va a ser un matrimonio pero ejemplar. Esa es la resiliencia. La resiliencia, ¿quiénes son resilientes? Somos todos. Toda persona tiene la capacidad de renovarse, tiene la capacidad de buscar ese renuevo, mejor dicho. Tiene la capacidad de resistir, tiene la capacidad de formarse un carácter firme, flexible, tiene una capacidad, solo que para ello necesitamos descubrir la fuente de esa capacidad. La resiliencia se desarrolla, sí se desarrolla desde que uno es niño, ¿verdad? Pequeño, hasta la adultez, algo que se va desarrollando, que se va formando en cada uno de nosotros. La resiliencia es, como los términos que estábamos asociando, la renovación, sí, la capacidad de cambiar o sustituir una circunstancia, una situación por algo nuevo, restableciendo y volviéndola a un valor, a una validez mucho más superior a la que tenía.
la resistencia, ¿verdad? Que es parte de la resiliencia. Es una fuerza opositora que me permite a mí mantenerme en el propósito. Cuando yo tengo una situación, yo tengo que resistir buscando el propósito. ¿Cuál es el propósito? Salir de la situación, superar esa situación e ir mucho más allá de la situación en la que estaba. Entonces, ese es el propósito, y resistir es esa fuerza que se va a mover contrario a lo que me está ocurriendo, porque a vos te pueden estar, tus pensamientos, esa situación adversa te puede estar diciendo, no tenés trabajo, te va a pasar esto, no. Entonces el resistir es una fuerza opositora a eso, que te mantiene en el propósito de superar eso y avanzar hacia lo que vos avanzar y superar esa situación, ¿verdad? Esa situación adversa y aún más ese estado inicial. La firmeza, una voluntad inquebrantable, una constancia para realizar y mantenerse en ese propósito. Ser fuerte, que es una mayor resistencia, donde hay una potencia, un vigor en cada uno de nosotros. Y la flexibilidad, que es lo que nos permite mantenernos firmes, ¿verdad? Mantenernos firmes, pero con la capacidad de movernos, de cambiar constantemente sin dejar ese objeto. La capacidad que tenemos, que tiene un objeto de doblarse, dice. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de doblarnos, pero no doblarnos para caernos, sino doblarnos y nosotros poder reflexionar, no quiero decir reflexionar, que podamos nosotros mirar, ver, analizar la situación que estamos pasando, ver por qué eso me está pasando, no por qué solamente, sino el para qué es lo que estamos buscando, qué es lo que hay, ¿verdad? Entonces uno se dobla ante eso y después vuelve a levantarse y a mantenerse firme en eso. ¿Qué es lo que busca la resiliencia? ¿Cuál es el objetivo de esto? Es descubrir, encontrar y dar respuestas correctas, tanto mental, emocional, cognitiva, social, frente a las situaciones límites de un proceso experimentado, ¿verdad? ¿Cuál es lo que son las situaciones adversas? Para cada persona, la situación adversa, la situación límite o los problemas son diferentes. El problema de un joven de 16 años no es el mismo problema que puedo tener yo a los 34 años. Los problemas de una persona en cierto estatus, por llamarle así, del matrimonio, estatus social, clase, varón, mujer, diferentes situaciones, contextos, diferentes problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada persona tiene su situación límite. Pero imagínense que una situación límite es ¿para qué? Para que se pueda ajustar y transformar algo en nosotros. Son esas diferentes situaciones que hay, ¿verdad? Hay diferentes situaciones que son para cada persona también diferentes. Entonces, yo quiero dejarte con ese concepto de que la resiliencia es una capacidad que tenemos todos nosotros de renovarnos, de resistir en el proceso, de formar un carácter firme, flexible, fuerte, ¿verdad? Y que esa capacidad fue depositada en nosotros. ¿Y quién lo depositó? Nuestro Creador, que fue Dios. O sea, que fue y que es Dios. Porque Él depositó esa capacidad en nosotros, está ahí, entonces significa que es posible de que podamos renovarnos y que podamos avanzar y ir mucho más allá y no conformarnos con quedarnos en la situación inicial nomás antes del problema, no. ¿Por qué? Porque si vos te quedas en la misma situación inicial va a ser una pelota que llega hasta ahí, vuelve, llega al mismo lugar, vuelve, llega al mismo lugar, pero no avanza. Entonces, la resiliencia es la capacidad de avanzar cada día, superando cada día, superando de manera correcta las adversidades y aprendiendo de ellas y buscar estar mucho mejor
que la situación a la que vos querés volver, ¿sí? Mucho mejor, porque, repito, si yo hoy estoy bien, estoy feliz, estoy con salud, dentro de una semana me enfermo o me contagio, entonces voy a pasar por un proceso de adversidad, voy a pasar por una prueba, voy a buscar esta resiliencia, voy a buscar esta capacidad, voy a resistir. Pero yo, cuando vuelva a mi estado de salud, no puedo ver mi cuerpo ni mi salud de la misma manera en que se quedó antes que yo me enfermara. No, para mí el cuerpo, la salud tiene que tener otro valor y tengo que buscar estar mejor de lo que estaba antes. Espero haberme explicado. Quiero decirte que hay en vos esta capacidad, que esta capacidad está depositada en vos a través del Dios Todopoderoso que te creó, y que es importante que conozcamos y que a través de esta capacidad podamos nosotros descubrir y encontrar esas respuestas sabias que necesitamos ante las dificultades. Así que cualquier cosita que no se haya entendido, yo te invito a que comentes, a que preguntes y que podamos aprender y resolver todo esto. Como te dije, vamos a estar compartiendo por una semana, así que lo que no quedó hoy claro, vamos a ir reafirmando eso. Lo importante es que sepas que en vos hay una capacidad de renovarte, de resistir y de formar un carácter flexible y de avanzar mucho más allá de lo que puedes imaginar. Una vez que lo creas, que creas que eso hay en vos y que creas en el que depositó eso en vos. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.